Entonces, una vez que hemos visto cuáles son los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, tanto en la forma funcional como en los supuestos de Gauss-Markov, básicamente el supuesto de normalidad significa que el término de error va a tener una distribución de forma idéntica e independientemente normal distribuida con media cero y con una varianza constante. Este es el esquema simplificado del supuesto de normalidad. Ahora es importante mencionar, como habíamos señalado de forma previa, que hay dos formas para estimar los parámetros del modelo. Una forma es a través del método de mínimos cuadrados ordinarios, que es lo que hacemos con el método de mínimos cuadrados ordinarios, minimizar la sumatoria de errores al cuadrado. Por lo tanto, el objetivo es de optimización y lo que debemos hacer es encontrar los parámetros del modelo de tal forma que se minimice la sumatoria de errores al cuadrado. Y si eso lo hacemos a través de cálculo diferencial, hacemos derivadas parciales, luego de esas derivadas parciales las igualamos a cero, formamos un sistema de ecuaciones de tipo matricial y despejamos los parámetros del modelo. Y básicamente la expresión matricial, según el método de mínimos cuadrados ordinarios, es una multiplicación de matrices. Por una parte, tenemos la inversa de la transpuesta de X. Acuérdense que X es el vector de variables exógenas multiplicadas por el vector de las variables exógenas. Y esto calculamos su inversa. Eso lo debemos multiplicar por un vector que es la multiplicación de dos vectores, la transpuesta de X por el vector de observaciones en la variable endógena. Otra forma alternativa que existe es la máxima verosimilitud. También podemos obtener los parámetros de máxima verosimilitud a través de una función de verosimilitud que tiene una complejidad matemática mayor que mínimos cuadrados ordinarios, pero en realidad, mientras que mínimos cuadrados ordinarios trata de minimizar la sumatoria de errores al cuadrado, en la estimación por máxima verosimilitud trata de maximizar. ¿Maximizar qué? Maximizar la probabilidad de que los valores observados sean lo más parecido, o mejor dicho, maximizar la probabilidad de que los valores estimados sean lo más parecido a los valores observados. Una de las grandes diferencias que existe entre mínimos cuadrados ordinarios y máxima verosimilitud es que mínimos cuadrados funciona muy bien en muestras pequeñas, mientras máxima verosimilitud funciona muy bien en muestras grandes. Por lo tanto, si yo hago una estimación con una muestra pequeña utilizando el método de máxima verosimilitud, voy a tener resultados que no van a ser consistentes y que pueden tener algún sesgo en la estimación. Por lo tanto, independientemente cuál sea el método que utilice, debemos señalar en
en esta presentación que estamos haciendo, de que la condición de normalidad se refiere a la distribución de los errores. ¿Y qué significa eso? Significa de que si los residuos se distribuyen normalmente con media cero y varianza constante, por lo tanto, los parámetros también se van a distribuir de forma normal en torno al verdadero valor estimado del parámetro y en torno a la varianza de los parámetros estimados. Eso significa de que si no tenemos distribución normal en los errores, no vamos a tener distribución normal en la distribución de los parámetros. Y por lo tanto, no se cumple el teorema de Gauss-Markov y por lo tanto no vamos a tener confianza ni confiabilidad a partir de los parámetros estimados del modelo de regresión lineal. Cuando hacemos pruebas de hipótesis en sesiones anteriores, hemos visto que podemos hacerlo a través del estadístico T y también podemos hacerlo a través del a través de intervalos de confianza. Si hago una prueba de hipótesis sobre un coeficiente en particular, utilizamos la prueba T. Si utilizo combinaciones lineales o utilizo utilizo hipótesis con varios parámetros al mismo tiempo, utilizamos la prueba F. Entonces, como les había señalado, el objetivo en esta sesión es verificar de que los residuos tengan una distribución normal. Y eso lo realizamos a través de una prueba de hipótesis. ¿Qué se llama esta prueba de hipótesis? Se llama prueba de normalidad de Harke-Vera. Yo les voy a contar un poco la historia de Harke y Vera. Harke es mexicano, Vera creo que es hindú. Ellos estaban haciendo su doctorado y en el doctorado el profesor les da una tarea de semestre y les dice que ellos intenten probar y demostrar cómo una variable se distribuye normalmente. Entonces, Vera, desde luego, era el más aplicado, digámoslo así, y él construye un estadístico con base en dos momentos estadísticos, el momento 3 y el momento 4. ¿Cuál es el momento 3? El momento 3 es de coeficiente de asimetría, es la asimetría. Y el momento 4 es el momento de kurtosis. Entonces, ¿cuál es la implicación? La implicación es de que si el coeficiente de asimetría está en torno a 0, es decir, no tiene ni sesgo positivo ni tiene sesgo negativo, por lo tanto, eso se va a orientar hacia una distribución normal. Desde el otro punto de vista, desde el momento 4, donde tenemos la kurtosis, tenemos tres tipos de kurtosis. Recuerden ustedes que la kurtosis nos refleja la pesadez de las colas y también nos refleja, por ejemplo, si es de tres tipos. Uno, si es lepticúrtica, que esto significa una distribución con colas, una distribución con valores atípicos o puntiaguda y por lo tanto no es una distribución normal.
Luego tenemos otro tipo de pesadez en las colas, que es la curtosis platicúrtica, que se llama. Eso es cuando tenemos pesadez en las colas en ambos extremos, en el extremo inferior y en el extremo superior, que tampoco refleja una distribución normal. Y tenemos el caso de la mesocúrtica, que sería más o menos una distribución de tipo normal y por lo tanto si no existe asimetría y si la curtosis es de tipo mesocúrtica, por lo tanto se podría inferir una distribución normal. Entonces, esto es lo que nos captura la prueba de normalidad Harke-Vera. Cuando Harke y Vera presentan la siguiente fórmula o el siguiente estadístico a su profesor, el profesor les dice, bueno, felicidades muchachos, ustedes han creado un nuevo estadístico. Lo pueden patentar y ahora le pueden poner un nombre. Y lógicamente, digamos que el autor intelectual había sido Vera y le pone el nombre Harke, señala, le vamos a poner estadístico Harke-Vera. Primero poniendo Harke y después poniendo Vera. Luego, con el paso del tiempo, Harke hasta hace unos años atrás era director del Instituto de Estadística en México, se llama INEGI, y este es un poco la historia, cómo se crea este estadístico. Ahora viendo un poco la parte formal, como toda prueba de hipótesis, se plantea una hipótesis nula y se plantea una hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es los errores tienen una distribución normal. Es decir, que los residuos o el término de perturbación estocástica está distribuida de forma idéntica e independientemente normal. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es lo contrario. ¿Qué significa eso? Significa los errores no tienen una distribución normal. Y por lo tanto, es lo mismo que decir, fíjense ustedes, si explicamos en términos de coeficiente de asimetría y de kurtosis, es lo mismo que decir la hipótesis nula. El coeficiente de asimetría es igual a 0 y al mismo tiempo el coeficiente de kurtosis es igual a 3. ¿Qué significa un coeficiente de asimetría igual a 0? Significa de que no hay sesgo, ni sesgo positivo, ni sesgo negativo. ¿Qué significa un coeficiente de kurtosis igual a 3? Significa que dentro del momento 4 tiene una kurtosis de tipo mesocúrtica. En primer lugar, si el coeficiente de asimetría es mayor que 0, es positivo, eso implica un sesgo hacia la derecha o sesgo positivo. Si el coeficiente de asimetría es menor que 0 o es negativo, eso implica un sesgo negativo, valga la redundancia, o un sesgo hacia la izquierda. Y por otra parte, si un coeficiente de kurtosis es mayor que 3, involucraría una kurtosis puntiaguda o con valores atípicos. ¿Eso qué significa? Significa una kurtosis leptocúrtica. Y si el coeficiente de asimetría es
es menor que 3, implicaría pesadez en las colas, en los extremos, o una curtosis también llamada de tipo platicúrtica. Entonces, si es igual a 3, es mesocúrtica. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es que el coeficiente de asimetría es distinto de 0 y por otra parte el coeficiente de kurtosis es distinto de 3. Eso implica de que puede haber asimetría positiva, asimetría negativa, puede haber kurtosis de tipo leptocúrtica o de tipo platicúrtica. Entonces, de forma general, el estadístico Harke-Vera se constituye en primer lugar por el número de observaciones en la variable o en este caso en el término de error. Luego computa el coeficiente de asimetría elevado al cuadrado y el coeficiente de kurtosis menos 3, porque 3 es el punto de referencia, de igual forma elevado al cuadrado, y luego esto sobre 6 y sobre 24. Este estadístico Harke-Vera lo comparamos con una distribución de tipo chi cuadrado con 2 grados de libertad. ¿Qué sucede si el estadístico Harke-Vera es mayor que el valor crítico? Rechazamos la hipótesis nula. Si rechazamos la hipótesis nula, significa de que los errores no siguen una distribución normal. ¿Qué sucede si el estadístico Harke-Vera, o también llamado JB, es menor que el valor crítico? No vamos a rechazar la hipótesis nula y por lo tanto los residuos van a tener una distribución normal. Entonces, dado esto, vamos a decir de que mientras el estadístico JB sea lo más próximo a 0 o esté entre 0 y 6, va a haber más evidencia de que los errores tengan una distribución normal. En caso contrario, cuando el estadístico Harke-Vera sea mayor que 6, o sea un valor bastante grande, va a ser más probable en rechazar la hipótesis nula y por lo tanto los errores no van a tener una distribución normal. Ahora, ¿cómo probamos esto en el lenguaje de programación R? Primeramente, debemos señalar de que debemos instalar la paquetería y la librería llamada T-Series, ¿ok? Que es de series de tiempo. Y una vez que hemos instalado la paquetería y librería T-Series, por lo tanto, ahora lo que debemos darle la instrucción al lenguaje de programación es utilizando el código harke.vera.3 y el argumento va a ser el nombre de la variable a la cual vamos a aplicar la prueba de distribución normal Harke-Vera. Entonces, X sería el argumento, sería el error o cualquier variable de series de tiempo. Ahora, es importante señalar de que en R la salida del test Harke-Vera está en términos de probabilidades. La probabilidad se interpreta también como el p-value. ¿Cuál es el punto de referencia?
el punto de referencia es el 5%. ¿Qué significa si el p-value es, o la probabilidad es menor que el 5%? Por lo tanto, vamos a llegar a la conclusión de rechazar la hipótesis nula. Por otra parte, si el p-value o la probabilidad es mayor que el 5% y es mayor que el 10%, vamos a llegar a la conclusión de no rechazar la hipótesis nula. ¿Okay? Entonces, para efectos de interpretación de rechazar o no rechazar la hipótesis nula, vamos a tomar en cuenta la probabilidad o en inglés lo que se conoce como el p-value. Fíjense, en este caso vamos a suponer de que creamos una variable con distribución normal con 100 datos. Esto significa vamos a crear la variable y con una distribución normal a partir de 100 observaciones aleatorias. Y luego vamos a aplicar la prueba de hipótesis Harke-Vera a la serie con 100 observaciones de distribución normal llamada Y, que es cuáles van a ser los resultados. El resultado va a ser un p-value con 0,79 o una probabilidad con 0,791. ¿Cuál es la regla de decisión? El p-value es mayor que el 5% y el p-value es mayor que el 10%. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula de distribución normal. Eso significa que la hipótesis no es rechazada toda vez que el p-value o la probabilidad es mayor que el 5 y el 10%. ¿Qué sucede si rechazamos la hipótesis nula? Ahí tenemos que hacer dos cosas. La primera es que si trabajamos con datos de corte transversal, podemos identificar la observación e eliminarla. ¿Okay? Eliminamos esa observación atípica. Y la segunda es que si trabajamos con datos de series de tiempo, debemos identificar el periodo donde está la observación atípica y crear una variable de impulso. ¿Qué significa una variable de impulso? Es una variable explicativa que va a tomar el valor de 1 en el periodo donde se observa la observación atípica y 0 en cualquier otro periodo de tiempo. Esto se llama una variable de impulso de tipo dicotómica o Dami también. ¿Okay? Entonces, eso es lo importante. Con esto hemos culminado la sesión de la importancia del supuesto de normalidad en el modelo de regresión lineal. Antes de terminar esta sesión, yo les voy a mostrar la aplicación que hemos hecho en R, que está en nuestro blog, para que ustedes puedan también replicar. Voy a dejar de compartir esta imagen del libro de Quintana y Mendoza, 2012, Econometría aplicada utilizando R, y les voy a compartir el lenguaje de programación. Bien, le estoy compartiendo el lenguaje de programación. Este es el lenguaje de programación RStudio. En una clase anterior habíamos abordado una relación
financiera, que es la relación riesgo y rendimiento. ¿Cuál era la hipótesis? La hipótesis era que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Recuerden ustedes que en finanzas el riesgo se mide por la desviación estándar. Por lo tanto, siempre lo primero que tenemos que hacer es importar la base de datos. Para ello voy a utilizar una paquetería y librería Erlang y Read Excel que me va a permitir importar base de datos desde Excel. Una vez que instalamos la base de datos, generalmente desde Excel, lo siguiente que hacemos es instalar paquetería y librería estadística, es decir, para realizar análisis estadístico, y librería y paquetería econométrica, que esto nos permite realizar análisis econométrico. Por ejemplo, la prueba LMTS para hacer pruebas de especificación, cumplimiento de supuestos econométricos. La paquetería Performance Analytics, que es para hacer análisis econométricos de riesgo y rendimiento. La paquetería y librería T-Series, que me permite realizar análisis econométrico para series de tiempo. Por ejemplo, para probar la normalidad, la prueba de Harke-Vera, debo instalar la paquetería y librería T-Series. Otra paquetería y librería es la CAR, que es acompañante en funciones de regresión. Y una vez que instalamos las respectivas paqueterías, luego instalamos las respectivas librerías. Siempre recuerden que antes de hacer un análisis, de regresión, deben hacer un análisis de los datos. ¿Qué significa análisis de los datos? Básicamente realizar correlaciones, diagramas de dispersión, gráficos, estadísticos descriptivos, percentiles, cuartiles, etc. Entonces yo puedo hacer un diagrama de dispersión, que es una nube de puntos donde me va a reflejar la relación entre las variables. En este caso, de forma a priori, se espera una relación positiva entre el riesgo y el retorno. Por lo tanto, esto me señalaría de que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Otro análisis complementario de forma inicial es el análisis de correlación. También puedo realizar el análisis de correlación determinando un respectivo nivel de significancia estadística. Podemos también estimar y calcular los 4 momentos estadísticos donde vamos a tener el momento de tendencia central o momento 1, momento de dispersión, que es el momento 2, el momento de asimetría, que es el momento 3, y el momento 4, que es de kurtosis. De igual forma, podemos calcular un coeficiente de variabilidad. Podemos también calcular lo que son cuartiles, percentiles. Y podemos hacer un conjunto de análisis descriptivo de forma estadística previo. Una vez que ya realizamos nuestro análisis estadístico, recién podemos ir a lo que es el análisis de regresión. Y el análisis de regresión lo hacemos con la función LM. ¿Qué significa LM? LM significa modelo lineal, linear model. Y en esta ecuación básicamente debo darle un nombre al modelo estimado. En este caso mi modelo se va a llamar MCO. Y luego debo señalar como argumentos cuál es mi variable dependiente acompañada de mi variable explicativa.
Entonces, una vez que estimo el modelo corriendo con RAN, puedo ver cuáles son los resultados de mi modelo y básicamente lo que tengo que hacer para probar si hay normalidad o no hay normalidad en la distribución de mis errores es guardar los residuos. ¿Cómo guardo los residuos, errores o términos de perturbación estocástica? Básicamente debo darle un nombre a mis residuos. En este caso, por ejemplo, les estoy poniendo el nombre resid1 y luego debo llamar a mi modelo econométrico. Mi modelo econométrico se llama MCO, es el nombre del modelo econométrico. Luego con el signo de dólar voy a llamar a los errores del modelo econométrico. De esta forma es como he generado los residuos o errores del modelo. Una vez que ya tengo los errores del modelo econométrico, la siguiente fase es probar si los errores tienen distribución normal. Y eso lo hacemos a través de la prueba de hipótesis Harkevera. Entonces, yo voy a ejecutar la función Harkevera test y el argumento va a ser la variable, en este caso, los residuos o errores del modelo. ¿Y qué es lo que verifico? Básicamente lo que voy a verificar es el p-value. ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es que si el p-value o la probabilidad es mayor que el 5 y que el 10%, por lo tanto no voy a rechazar la hipótesis nula. En caso que el p-value sea menor que el 5 y el 10%, sí voy a rechazar la hipótesis nula. Valor de probabilidad o p-value de 0.5743. Este es mayor que el 5% y es mayor que el 10%. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula. El econometrista está tranquilo cuando esa probabilidad es mayor que el 10%. Otra prueba alternativa a la prueba de Harkevera es la prueba de Shapiro. Shapiro me plantea la misma hipótesis nula y la misma hipótesis alternativa que Harkevera. ¿Cuál es la hipótesis nula para Shapiro-Wilk? La hipótesis nula es los residuos tienen distribución normal. Contra la hipótesis alternativa, los residuos no tienen distribución normal. En este caso, el p-value es de 0.8102, lo cual es mayor que el 5%, lo cual es mayor que el 10%. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula que los residuos tienen distribución normal. Entonces, de esta forma, hemos probado lo que es la hipótesis nula de distribución normal, tanto a través de la prueba Harkevera y a través de la prueba de Shapiro-Wilk. ¿Qué pasaría si identifico de que hay un problema de normalidad? Es decir, ¿qué sucede si identifico de que no hay normalidad en el término de error y por lo tanto eso me va a afectar al supuesto de Gauss-Markov y por lo tanto no son confiables mis parámetros estimados? Lo que debo hacer es identificar cuál es la observación que me está causando problema de normalidad.
¿Y cómo puedo identificarlo? Puedo identificar los valores atípicos o los valores que son más diferentes de los demás. Eso lo puedo hacer con el comando influence index plot. ¿Okay? Entonces yo aplico el comando influence index plot y me va a mostrar cuáles son las observaciones. Me va a mostrar cuáles son las observaciones que reflejan mayor diferencia en términos de que son diferentes que los demás. En este caso, por ejemplo, me señala la observación número 20 y la observación 27. ¿Qué significa esto? Significa posiblemente que si los errores no fueran normales, tendría que eliminar estas observaciones. Otra manera de hacerlo también es a través de otro gráfico en el cual podemos visualizar que las observaciones que están más alejadas en residuos normalizados o también en los valores observados es la número 20. Acá tenemos la número 2, observación número 2 y observación 27. Entonces, si existiera el problema de normalidad, de no normalidad, perdón, tendría que ver estas observaciones o eliminarlas. Otra alternativa para identificar outliers también es utilizando la función boxplot. ¿Qué es lo que nos muestra el boxplot? Lo que nos muestra es en un diagrama de cajas el 75% de las observaciones. Y por lo tanto, lo que está fuera del 75% de las observaciones, del 50% de las observaciones, es el 25% más alto y el 25% más bajo. Entonces, con esta función boxplot, yo le voy a llamar mi boxplot. Ahí hubo un error. Vamos a corregirlo. Tenemos boxplot. Bien, en este caso tenemos un diagrama de caja donde tenemos el 50% de las observaciones. En el lado inferior tenemos el 25% de las observaciones. No tenemos ninguna observación por debajo del 25%. Pero sí tenemos una observación que está por encima del 50% y por encima del 25% más bajo. En otras palabras, tenemos una observación que está dentro del 25% más alto. Si tuviéramos un problema de normalidad, posiblemente esta observación deberíamos eliminarla. ¿Y cuál es esta observación? Básicamente con el coeficiente, con la función llamando a myBoxPlot, que esto significa mi diagrama de cajas, y señalando los valores que se encuentran por encima de la caja, yo podría identificar que la observación más atípica es la observación número 27. ¿Qué significa esto? De que si tuviera problemas de no normalidad, tendría que eliminar únicamente la observación número 27 y luego volver a correr el nuevo modelo de regresión sin la observación 27 y ahora ya tendría una distribución normal. Entonces, de esta forma es que yo les he mostrado en qué consiste, cuál es la importancia de la normalidad en los modelos de regresión y cómo esto podemos hacerlo en el lenguaje de programación RStudio. Básicamente a través de dos pruebas de hipótesis, lo que es
la prueba de normalidad Harkevera y lo que es la prueba de normalidad Shapiro-Wilk. Entonces, de esta forma hemos terminado nuestra sesión. Nos vamos a ver el siguiente lunes a esta misma hora y por este mismo canal. Muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.